Hola, muy buenas noches. Por aquí estoy. Mi nombre es Enith Rosenstock, una vez más con ustedes desde aquí, desde 911 Punto Informativo, en mi programa Enlace Comunitario Bilingüe con Enith Rosenstock. Y esta noche tenemos una invitada muy especial que viene a hablarnos un poco acerca de las fases en la que estamos en la pandemia del COVID-19. Ella es la representante de la comunidad para el hospital de Lehigh Valley Hospital Hazleton, y su nombre es Lisa Marie Halecky. Por aquí la tengo. Hello, Lisa. Hi, thank you. Thanks for having me. Happy New Year. Happy New Year to you, Lisa. Always a pleasure to see you. Siempre es un placer verte. So, I just trying to explain people. We're here to try to explain the phases of the vaccination phases, and trying to clarify some information, some misinformation some people have in regards to when will I be vaccinated? Am I eligible to be vaccinated first? Like, how do I go about it? So, estamos aquí el día de hoy para aclararles algunas preguntas y algunas dudas que tienen. Nos han preguntado mucho acerca de, ¿soy elegible para la vacuna? ¿Dónde me registro? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno, el Departamento de Salud, como el hospital de Lehigh Valley para asegurar la rapidez y no tanto la agilidad, pero que se haga un buen uso de las vacunas? So, what do you have to say in regards to that, about the vaccination? Well, we're very excited that the vaccine is here. And we ask that people just have patience as we go through the process of making sure that we can vaccinate the entire community. Estamos muy emocionados porque la vacuna está aquí. Le pedimos a las personas que tengan mucha paciencia y nos ayuden a hacer que el proceso vaya funcionando lo mejor posible. Thank you. So, do you want to explain a little bit about the phases of the vaccine? Like, who is eligible right now at this point? Okay, so right now, what we do at Lehigh Valley Health Network is follow the Pennsylvania Department of Health recommendations on when to give the vaccine and to whom. So right now, they are in phase 1A. Okay. En este momento nosotros seguimos los lineamientos que nos hace el Departamento de Salud, y en este momento estamos en la faceta 1A. En esta faceta 1A tenemos aquí una lista de las personas que se incluyen en esta faceta, pero yo voy a dejar que Lisa nos explique. So, who is eligible under 1A? So they just, as of today, they just changed it a little bit and they added some things. So it's important, before we talk about what's on there, is where people can go so they can see for themselves every single day what changes are being made. So they can go to our lvhn.org/vaccines and get updated information, which will follow what the Pennsylvania Department of Health website does. Ok, so, en ese momento, más que hablar de quiénes son elegibles, ella quiere hacer un llamado a que estemos atentos al portal de la página web de mi LVHN, que es el que todos los días está haciendo los updates, o sea, está dando la nueva información. También el cdc.gov, ellos también están todos los días poniendo nueva información. ¿Qué pasa? El día de hoy, hace 3-4 horas, se cambió algo acerca de quiénes son elegibles para la vacuna. Por eso es muy importante que usted se asegure por usted mismo si es elegible o no. Fueron agregadas nuevas categorías y nuevas personas que pueden ser elegibles para la vacuna. Thank you, Lisa. Mm-hmm. So your advice will be for people to be to just look for themselves, keep an eye on the website. Right. And so right now we are vaccinating healthcare workers, we're vaccinating first responders and the like, and you can see the list on those phases, which today they just included, I think it's 65 and under if they have some medical conditions and stuff like that. So it's very important that
we keep a look and see what the changes are and what they are. Que es muy importante que usted se mantenga informado y mantenga chequeando estas páginas web. ¿A qué se debe esto? Se debe a que diariamente están cambiando algunas cosas. Hoy incluyeron que las personas de 65, dentro de 65 años se incluyeran también en las personas que están elegibles para recibir la vacuna. Si tienen enfermedades preexistentes, anteriormente se estaban vacunando solamente a las personas que estaban trabajando en los hospitales como doctores, médicos, bomberos, todas las personas que se consideraban first responders, que son los que responden a emergencias, policías y todas estas personas. Hay una lista, usted puede ver, si usted se mete en la página, yo aquí la tengo en mi tablet y estoy revisando a medida que ella va hablando y me va dando toda esta información. Yo me estoy asegurando que usted tenga la información certera de lo que ella está dando. Y si es así, aquí se encuentra una lista de quienes son elegibles en este momento. Okay, thank you, Lisa. So besides that, so let's talk about the best way to get alerted when it's your turn to get the vaccine, okay? So it's called mylvhn.org, and we also have an app, and what they do is they go in and they sign up, and it's in Spanish as well. Okay. They go in and they sign up. Okay. Vamos a hablar de las mejores formas con las que usted puede estar informado. Okay. Ella está hablando para el área de Hazleton. La mejor forma de usted mantenerse informado es ir a mi LVHN, lvhn.org o .com, Lisa. mylvhn.org. .org, es .org, eso es .org, mi lvhn.org, y hay una aplicación que usted puede descargar en su teléfono y también en su tablet o en su computadora, la que le va a indicar, le va a hacer una serie de preguntas, un cuestionario que usted tiene que responder, y esto le va a permitir saber si usted califica y si usted es elegible y en qué fase se encuentra. También le va a dar notificaciones de en qué momento usted es una persona elegible para la vacuna. So as soon as you put your information into the MyLVHN, what happens is when it's that time from your age, from whatever you put in there, from your medical history, they will keep you updated on the next phase and who's next to be vaccinated. Whether it be through the portal on your app or in an email, they will contact you and let you know what phase it is. Okay. Al usted tener esta aplicación y colocar sus datos dentro del portal de mi LVHN, ellos lo van a entrar al sistema y luego le van a avisar vía correo electrónico, por medio de la aplicación o por algún medio de comunicación que usted haya colocado. Si colocó su número de teléfono, será una llamada telefónica que recibirá. Ellos le estarán avisando en qué fase van de la vacunación y le estarán avisando en qué momento usted es elegible. So here comes the great part. Esta es la mejor parte. Is once you are hooked up with that, you will then be alerted, and then that's when you schedule your appointment. Okay? Entonces, cuando ya usted le aparece su email, su alerta de que usted es elegible, en ese momento es cuando usted va a hacer su cita. Once you have an appointment, there is a vaccine, there is a shot available for you. So if your appointment's at 1 o'clock, you don't have to come early, you don't have to stand in line. There is a shot waiting for you once you are scheduled. That's the good part. Okay, la buena parte de esto es que cuando ya su cita está hecha, cuando usted ya pudo confirmar su cita, en ese momento sabe usted y asegura usted que tiene una vacuna asegurada. Usted no tiene que ir más temprano, no tiene que ir a esperar en ninguna línea. Usted tiene asegurada, a partir del momento que hace su cita, tiene asegurada su vacuna. So currently we are vaccinating by appointment only at the hospital here in Hazleton. Actualmente estamos vacunando solamente con cita y aquí en el hospital de Hazleton. And the reason you want to stay on that lvhn.org/vaccines
is to get that updated information when other sites that from LVHN open, as well as when it's time for the community to be vaccinated. That's where information is also going to go out, which I will let you know as well, so you can share with your viewers to make sure that everyone knows where and when it's going to be. Okay. Cuando ya usted se inscribe en el portal, a través del portal va a recibir la información de cuándo va a estar recibiendo la vacuna, cuándo nosotros como comunidad estamos abriendo más puertas o estamos abriendo más lugares donde vayan a ser vacunados, y toda la información, y por supuesto la van a estar compartiendo a través de el 911 punto informativo, y aquí también se pueden estar informando de cuándo van a estar abiertos otros lugares. Hasta este momento solamente se está haciendo en el hospital y con appointments. Not everyone has a computer. Not everyone is techie. So if there is someone in the family that may be elderly and they need to sign up, we do have a phone number. Okay? If a family member could sign their loved one up, elderly one, on that portal that we talked about, that would be the best way. But if not, they can call that phone number when the time comes for them to get that vaccine, okay, as a last resort. Okay. Y tenemos otro recurso porque sabemos que no todos tienen acceso al internet, no todos tienen computadoras, ni todos tienen la posibilidad ni saben cómo hacer este proceso de inscripción en el portal. Entonces tenemos, primero le queremos pedir a aquellos que sí tienen la posibilidad de ayudar a sus seres queridos a inscribirse en el portal, sobre todo si son personas mayores que no saben cómo hacerlos. Háganlo ustedes por ellos, y si no, también tenemos un número de teléfono que le vamos a facilitar, donde sería como un último recurso, pero si lo necesitan también este teléfono está disponible para ustedes para inscribirse para la vacuna. There are going to be a lot of questions. What are the side effects? Should I get it if I'm pregnant? There's a lot of different questions people may have, okay? Some of that information's already answered on that web page, but very shortly we will be having out some more information, and we will be having hopefully a live session with some doctors that can answer those type of questions as well. But most of those answers are right on our web page. Okay. Sabemos que tiene muchas preguntas como los efectos secundarios de la vacuna, como si debo colocarme la vacuna si estoy embarazada. Sé que hay muchas dudas afuera en la comunidad acerca de la vacuna. Muchas de estas preguntas están respondidas en la página web y usted va a encontrarla dentro de preguntas más frecuentes. Sin embargo, vamos a tener una sección en vivo con los doctores, que son los médicos especialistas que están trabajando en este proyecto, y ellos van a poder contestar todas sus preguntas si usted no la encuentra dentro de las preguntas más frecuentes. Unfortunately, even though the vaccine is here and it gives us, after you get your second shot, the booster, there's a 2-part series, we still need to wear our masks, we still need to social distance, and we still need to wash our hands. Aunque vamos y tenemos ya la vacuna disponible para muchas personas, el hecho de que se vacune no quiere decir que está inmune al virus. Le vamos a seguir pidiendo que continúe manteniendo el distanciamiento social, que continúe por favor lavando sus manos constantemente y usando su mascarilla. También un punto muy importante, las personas preguntan acerca de cuántas veces deben ser vacunados. Pues hay una dosis y un booster. Hay una que debe ser a los 28 días y otra a los 21 días. O sea, usted se pone la primera parte de la vacuna y la segunda parte es el booster de la vacuna, que es a los 28 días y otra a los 21 días. So, it depends on which vaccine we get is the time period that you have to wait for the boosters. So Correct. what I was reading online, we have Moderna, we have the Pfizer one. Mm-hmm. Which one will be the one that will be receiving here in Hazleton? Let me translate this. Estoy preguntando acerca de los dos tipos de vacunas que en este momento están legalmente autorizadas a administrar, y son la Moderna y la Pfizer, que son las dos que están
autorizadas aquí en Hazleton. Pues, le estoy preguntando a ella qué piensa ella y cuál es la vacuna que recibiríamos aquí en Hazleton. Okay, so we receive the vaccine, of course, from the Pennsylvania Department of Health to our network. So what we receive is what we distribute at all of our vaccine sites. So it would be either Moderna or Pfizer on any given day. You do not get a choice, okay? Pfizer is 21 days between the first shot and the booster, and Moderna is 28. Okay, so tienen la disponibilidad de las dos vacunas. Ellos reciben la vacuna, el hospital recibe la vacuna del Departamento de Salud. Están recibiendo los dos tipos de vacuna. Desafortunadamente ellos la colocan, pero no le permiten a la persona que va a recibir, al paciente, que elija cuál va a recibir. Es una cosa que es al azar, o que los doctores determinan cuál es más beneficiosa para usted y así se la coloca. La Pfizer, a los 21 días se tiene que colocar la segunda dosis, y la Moderna a los 28 días se tiene que colocar la segunda dosis. Lamentándolo mucho, en este momento el hospital no le está permitiendo a las personas que elijan qué vacunas se colocan. Is there any difference on the vaccine? I don't know if you have any information in regards to whether it will be beneficial for people this age to get this one in regards to people, I don't know. I am not aware of any of that. I think they're supposedly both really good, so I don't think one would be better than the other for whatever reason, elderly or, a different population or anything like that. Okay, so le preguntaba si ella tenía alguna recomendación o si manejaba alguna información extra de alguna recomendación que se hiciera donde preferieran que la vacuna se le colocara a una persona dependiendo de su edad o dependiendo de si están embarazadas. Si hay una recomendación, me dice que no, las dos vacunas son igual de buenas. Ella no tiene más información acerca de esto. Simplemente las dos vacunas son igual de efectivas para lo que necesitan cubrir. So the best way is to talk to your doctor if you have any concerns, if you may have allergies already, any underlying type of conditions that you're concerned about. Talk to your primary care doctor, and they could tell you what they think is best for you. La mejor recomendación que podemos hacerle es que hable con su médico, que usted le explique si usted tiene alguna condición médica especial por la cual requiere que se tomen cuidados especiales y se tomen precauciones especiales con respecto a la vacuna. Por favor, consulte con su médico si tiene alergias, si tiene algún otro problemita. ¿Ok? Thank you, Lisa. Thanks a lot. This has been a lot of information, very good information coming. And at this point, I mean, when the numbers are growing, it seems like cases have been escalated. What's the situation of our hospital? En esta situación donde sabemos que los números han ido creciendo, que estamos de nuevo en el pico de la pandemia, ¿cuál es la situación en el hospital? Right now, we are caring for those with COVID. We are also taking care of people with all kinds of conditions. We are keeping everyone as safe as possible. And we also have our test sites available too, should anyone have any COVID symptoms. Okay, a este punto el hospital está haciendo buen uso de sus instalaciones para cuidar, de todos los pacientes, tanto pacientes con COVID como pacientes con otros tipos de condiciones, y siguen abiertos todos los puntos donde usted puede ir a hacerse el examen de COVID. Continúan abiertos todos estos lugares y a su disposición. Any other recommendation you have? We had talked about washing our hands, social distancing, trying not to travel to states who are in red. All of that, we have been saying it over and over again, but we want to remind people one more time how important and how critical at this moment it is for people to stay at home, to social distance, and to continue to watch. I think one of the
things that I see is I like to go out to eat as well as every other, person likes to go out is, when you go out to eat with others that aren't in your household, you still may be sharing that COVID germ with someone that is a friend or somebody from work. And if you're sitting at a table in a restaurant, you still could be passing that around. So try to refrain from going and dining with people that aren't in your immediate households too. That's Very important. important. Muy importante, les hemos hablado una y otra vez acerca de lavarse las manos, de mantener distanciamiento social, pero aquí hay otra recomendación muy importante que se hizo ya una vez cuando tuvimos esta sesión informativa con los doctores del hospital, y es la importancia de tratar de no salir a comer a los restaurantes y con personas que no son parte de nuestro hogar y nuestra cotidianidad y nuestra vida diaria. Lamentamos mucho, Lisa dice que ella le encanta comer fuera, a todos nos encanta comer fuera, pero lamentándolo mucho, cuando estamos en un restaurante cerrado, estamos exponiéndonos a contagiarnos porque los gérmenes y las bacterias, pues estamos muy cercanos de otras personas y sin mascarilla mientras estamos comiendo, se aumenta el riesgo de contagio. I think one last takeaway would be, we all want a hug. We all want just to not have the masks on and, just be with everyone. And I mean, we're social beings. The sooner we get vaccinated, the sooner we keep the germ from spreading, the sooner we're going to be able to do those things again with our friends and our loved ones. So. Definitely. Una última recomendación de Lisa del hospital de Lehigh Valley es: todos queremos abrazarnos, todos queremos estar juntos nuevamente, nos hace falta el contacto con otras personas. Entre más rápido nos vacunemos, entre más rápido logremos que toda la población esté vacunada, más rápido podremos lograr volver a abrazarnos y volver a estar juntos nuevamente. Thank you, Lisa. This has been great today. Muchas gracias. I think we had answered most of the questions we had. I think what we're going to try to do is have sort of like a tutorial online so that I show people how to log into my LVHN and how to do the whole process for those who are at home. So vamos a tener una parte donde les vamos a enseñar a todos cómo van a hacer el login de la página, cómo entrar y registrarse, para que usted coloque sus datos y espere en lista para que le lleguen las alertas y usted saber en qué parte del programa estamos y en qué faceta estamos y cuándo es usted elegible para recibir la vacuna. Esa será la próxima parte que vamos a estarles presentando dentro de este segmento muy importante con el hospital de Lehigh Valley Hospital en Hazleton. Señores, es muy importante y muchas gracias por siempre sintonizarnos. Es muy importante para mí que ustedes nos sintonicen y continúen con nosotros, pero más importante es que se lleven lo mejor de esta entrevista, en este caso que aprendamos algo. Las personas que se toman su tiempo para estar aquí con nosotros y dándonos estas recomendaciones son personas que están instruidas en estas materias, están bastante informadas con respecto a lo que está sucediendo afuera con el virus y nos están dando las mejores recomendaciones posibles de primera mano. Ok, vamos a mantener la calma, vamos a mantener la fe, el orden, pero vamos a continuar haciendo caso a todas estas recomendaciones por el bien y la seguridad de todos para estar pronto juntos. Lisa, thank you very much. I was trying to explain to everybody how important it is not only to have you here, but for everybody to just follow all your recommendations. Thank you. Thank you for having me. Well, any final message for everybody? Just let's keep doing this together, and I think we'll be out of this sooner, hopefully by the spring and summer, and I think everything will be just fine, so let's do it together. Vamos a hacer esto juntos, sigamos haciéndolo así como lo estamos haciendo y sabemos que posiblemente para la primavera estemos juntos de nuevo. Muchas gracias.